De qual céu mais você vem? Voy a presentar un caso de una complicación del smile y cómo se resolvió, ¿vale? Bien, ya he explicado cómo es el smile, tiene 4 pasos. Pero no siempre el smile sale bien, a veces nos puede dar complicaciones. Yo utilizo cuando hago los smiles las espátulas más planitas, ¿vale? Lo más plana posible. Y es cierto que cuando has hecho bastante, la técnica es buenísima, vamos. Te queda, lo puedes hacer en 1 minuto, menos de 1 minuto. Si has hecho ya, si tienes experiencia. Pero a veces, bueno, pues te puedes equivocar, puedes cometer pequeños errores y en esto es lo que estamos. Voy a presentar un caso. Este es un caso que era un -4,75 -1, -2,75 -1,50. Se le hace, voy a decir CLES, por no decir smile, porque he puesto smile CLES. En el ojo derecho sin incidencia, pero en el izquierdo hay una pérdida de succión en la fase final del dentículo refractivo. Y se suspende la intervención. ¿Ven? Y se plantea, más o menos por las 3 semanas, realizar una nueva intervención sin complicaciones. Se repite, es decir, sabemos que son los pasos y estábamos, digamos, en esta parte. Aquí hay un problema porque cuando tú estás ya al final, en la fase final de la succión, es la parte más peligrosa porque no sabes si la has completado, si ya has empezado a hacer el corte lateral, el side cut, y ahí tienes dudas y ahí es donde tienes verdaderamente el problema, porque cuando es el inicio del tratamiento, cuando ha empezado el corte, ahí sabes que puedes reiniciar el tratamiento, pero ahí reconvierte a fentolasis, no reconvierte, y es donde puedes cometer ahí el error. En vez de reconvertir a fentolasis, pues se decidió repetirlo a las 3 semanas, porque esa es la duda, ¿no? Y ahí es donde la clave de lo que yo iba a decir. Tenía esa duda, bueno, y se repitió, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. En el ojo derecho hemos dicho que es sin incidencia, en el ojo izquierdo hay la pérdida de succión y, como hemos dicho, pues se reinició con un tratamiento diferido con los mismos parámetros. Se completa la intervención, se saca el dentículo y todos contentos. Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Vemos que en el postoperatorio, el ojo derecho estaba la agudeza visual 1 a plano, pero en el ojo izquierdo 0,4, no mejora con corrección óptica, la exploración era normal, pero había un astigmatismo irregular y una RMS, unas aberraciones altísimas. Y entonces nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar? Esta es la topo previa y la topo post. Bueno, algo pasó, es evidente. Aquí ha pasado algo. Esta es la OCT de postcirugía. ¿Qué pasó? Lo que entendimos que pasó fue que hubo un doble lentículo parcial con un arrastre del inferior, que era el más posterior, fino al extraer superior grueso, y se quedó un trocito de lentículo ahí. Y bueno, ahora hay que buscarle una solución. Eso era lo que se nos ocurrió, porque digo, bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar? Bien. Lo que nos planteamos hacer un circle exploratorio. El circle es una técnica que tiene primero un corte, luego otro corte y luego otro corte en 3 fases, ¿vale? Hay que prepararlo. Nosotros lo que hacemos en estos casos es prepararlo de tal forma que si el corte era 120 hay que ponerle siempre un poquito más, hay que ponerle 5 micras más profundo, es la clave. Y después la conexión hay que hacerla también con un margen mínimo de unas 20 micras para que quede bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que hicimos. Es el circle habitual, ¿vale? Y ahora, pues, con mucho cuidadito, lo que fuimos es levantando ese flap para explorar qué es lo que había pasado. Hay que tener mucho cuidado ahí en la zona de transición porque es donde te la juegas, ¿no? Y sobre todo en la zona donde vas a hacer donde vas a hecho la incisión, que es aquí. Yo tenía la incisión hecha aquí está donde estaba la incisión. Hay que tener mucho cuidado, pues es fácil que haya una micro rotura. O sea, hay que tener un poquito de cuidado, hacerlo muy despacito, como la canción, despacito. Eso es. Y ahora cuando ya levantamos, decimos, bueno, vimos una prueba. Y aquí es cuando vimos que algo había.
efectivamente, aquí había un trocito del segundo flap que con cuidadito, con una agujita de insulina, fuimos levantando, paralelo extrayendo. Es muy poco, pero son micras lo suficiente como para echar un banner y provocar eso. Lo fuimos cogiendo y luego pusimos, ya no tenía yo pinza ni tenía nada como extraerlo, hicimos un pequeño raspado un poco para por si quedaba algún pequeño resto, intentar limpiarlo desde la superficie lo más homogénea posible, es lo que planteamos. Limpiamos también por el otro lado, por si quedaban algunos pequeños restos, y pues procedimos a reponer la tapetita y ahora su lente de contacto, cruzar los dedos y a ver qué pasaba. Bueno, esta fue lo que pasó, y vemos que de pe a pos, este es el cambio que había. Tras la extracción del lentículo, a los 7 días tenía una visual de 0,8, 0,9 con un +1, y al mes ya tenía 0,9. Y esa es una forma de intentar solucionarlo. Al fin y al cabo, este es el cambio topográfico al mes. Entonces el debate es, evidentemente teníamos que haber hecho, en caso de duda siempre, hacer un fentolase inmediato, un fentolase diferido, no merece la pena jugársela, y si hacemos un nuevo procedimiento, con los mismos parámetros, no, en todo caso creo que había que hacer un tratamiento, si es diferido, que no es lo que te aconseja SAIS, lo que te aconseja SAIS, en caso de duda, pues regar fentolase inmediato, no te la tienes que jugar. Y en cualquier caso, si no, hacerlo un poco más profundo. Y es porque hay que entender muy bien la diferencia que hay entre un SMILE y un LASIK, porque en el SMILE se conserva la Bowman con una zona anterior compacta que provoca un recolocamiento tensil de la parte anterior muy débil respecto a la posterior. Mientras que en el LASIK es todo lo contrario, hay un fuerte recolocamiento tensil de la parte anterior. ¿Esto qué conlleva? A que realmente ese menor aplanamiento que hace por la compensación tensil hace que a veces haya unas pequeñas hipocorrecciones en el SMILE. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que es cierto que menos 0,50 en un SMILE no solo lo nota el paciente, y menos 0,50 en un fento sí lo nota. Yo habitualmente, por eso los SMILE siempre ponía un poquito más. Ahí, por lo menos siempre me gustaba poner un poquito más. Y cuando ha hecho una incisión, hay que tener en cuenta que siempre va a haber una mínima expansión estromal. Por eso cuando tú has extraído un lentículo, si tú no has extraído el lentículo, pero has extraído y has hecho un cambio, eso va a haber una expansión estromal. Esa expansión estromal hace que si tú, aunque no hayas extraído el lentículo, si lo quieres hacer de nuevo, tienes que irte un poquito más profundo, porque hay una expansión estromal solo por el doble corte que hace el lentículo. Y como bien ha comentado doctor Bernabeu, la tercera ley de Newton es imbatible. Toda acción concurre siempre una reacción igual en sentido contrario. Y las fuerzas tensiles de la cara anterior y de la cara posterior son absolutamente diferentes cuando hacemos un SMILE a cuando hacemos un fentolase. Y ese cambio biomecánico, es importante entenderlo. Cambio biomecánico que es el que va a determinar por qué un fentolase aplana más y necesita menos ablación, y un SMILE aplana menos porque mantiene la fuerza tensil de la córnea. Bueno, y este era, pues era un poco un caso para ver cómo también con recursos, en caso de complicaciones con SMILE, pues se puede solucionar con un poquito de imaginación y un poquito de suerte.